Número 3. Ser feliz en el vertedero. Un joven médico se hallaba en un hospital psiquiátrico. Era su primer día de trabajo. Mientras hacía la ronda, se encontró a un paciente sentado en una silla que se movía hacia adelante y hacia atrás y repetía sin cesar: «Lola, Lola, Lola». «¿Qué le pasa a ese hombre?», preguntó al jefe de servicio. «Ah, Lola, fue su amor imposible. La recuerda constantemente», respondió aquel. El joven prosiguió hasta llegar a una celda acolchada en la que había otro interno que se golpeaba la cabeza contra la pared y exclamaba: «Lola, Lola, Lola». Enseguida volvió a preguntar: «¿El problema de este paciente es a causa de la misma Lola?». «Efectivamente, pero este es el que se casó con ella». Voy a dedicar el presente capítulo a explicar mejor la renuncia, el segundo paso que vimos antes y al que también llamé aprender a andar ligero. No en vano se trata del paso esencial. Cada día que pasa tengo más claro que el éxito de la terapia, de todo crecimiento personal, podría resumirse en esto: ser feliz en el vertedero. Y que la felicidad es consecuencia de lo contrario, de lo que podríamos llamar desear estúpidamente permanecer en el paraíso. Si comprendemos bien estos dos conceptos, ser feliz en el vertedero frente a permanecer en el paraíso, ya habremos realizado buena parte del cambio hacia la fuerza y la estabilidad emocional. Tras este momento de comprensión, nuestra transformación ya solo dependerá de la práctica. Veámoslo. La curiosa depre post-Erasmus. En 1991 tuve la suerte de ser estudiante Erasmus. Fui aceptado en un programa de intercambio de estudiantes europeos que acababa de inaugurarse. Fue un año precioso de mi vida. Con 21 años recién cumplidos, emigré desde Barcelona a la magnífica Universidad de Reading en Inglaterra. Vivíamos en un campus enorme, con casas y residencias de estudiantes. Había personas de todas partes del mundo, y lagos, y prados bellísimos. En aquellos primeros años del programa Erasmus, nadie sabía bien qué hacer con los estudiantes de intercambio. La mayoría ni siquiera conocía la lengua de destino. Los profesores nos miraban con simpatía y cierta confusión, pero a río revuelto, ganancia de pescadores. Como se dice, me alegró mucho saber que no teníamos que hacer exámenes. Aquello era el paraíso del estudiante, un entorno preciso, 1000 experiencias por vivir fuera de casa, poco trabajo y mucha cerveza. Pero lo extraño desde un punto de vista psicológico fue el hecho de experimentar la depre post-Erasmus. Es decir, cuando terminó aquel curso y volví a España, de repente, sin esperarlo, me invadió cierta sensación de infelicidad y desorientación. Y curioso es que conocí muchos casos como el mío, otros estudiantes deprimidos después de aquel año genial. Pero, ¿por qué estaba mal después de haber vivido un año tan bueno? Tendría que haber estado contento por haber terminado mis estudios con un expediente brillante, y había aprendido a hablar inglés, y había tenido unas experiencias muy enriquecedoras. Además, me esperaba una estupenda vida por delante. Pero lo cierto es que, aunque no entendía bien por qué, no estaba satisfecho. Me quejaba de mi ciudad, de mis amigos, de mí mismo. Solo muchos años después comprendí cuál era el problema.
se debía ni más ni menos que a la causa fundamental de la neurosis, la depresión, la ansiedad, la anorexia, las obsesiones, los celos, la infelicidad humana. Permanecer en el paraíso. El ser humano tiene la capacidad única de comparar. Es una gran habilidad mental, pero también le acarrea un montón de malos rollos. Nos pasamos todo el tiempo comparando y evaluando. ¿El restaurante de hoy es bueno? ¿Sí o no? La respuesta depende de las experiencias anteriores. ¿Mi trabajo me gusta? También depende de lo que hayamos vivido antes. Para el que ha comido siempre de lo mismo, una comida sosa y aburrida, cualquier restaurante le parecerá una maravilla. Y para quien haya sido esclavo de unas minas de carbón, cualquier trabajo decente le parecerá un chollo. Las diferentes vivencias acerca de las cosas dependen de las experiencias pasadas y de la evaluación que hacemos a partir de ellas. Y así creamos nuestros estados emocionales en todo momento. Mi depresión post-Erasmus se debió precisamente a eso, a que aquel año había sido tan explosivo, tan interesante y gozoso, que mi mente me decía que mi vida en Barcelona era un peñazo, y que, irremisiblemente, iba a continuar siéndolo, ya que lo que me esperaba no se le parecía en nada a mi paraíso perdido. A. Entrar en el mundo laboral y abandonar el estudiantil. B. Retomar una vida monótona en España en vez de la emoción de vivir en el extranjero. C. Volver con los amigos de siempre en lugar de hacer cantidad de amigos nuevos. Mi experiencia de infelicidad post-Erasmus me duró unos años. Fue ligera si se compara con una depresión aguda o con cualquier otra neurosis de las que tratamos los psicólogos y psiquiatras, pero su estructura era exactamente la misma. Solo muchos años después descifré cómo se había producido y cómo la podía haber evitado. Y lo que es mejor, me di cuenta de que podía revertir cualquier estado emocional negativo exagerado con la misma metodología. Se trataba de evitar apegarse a los paraísos para estar feliz en los vertederos. Esa era la clave mental para revertir las neuras. En efecto, las personas emocionalmente vulnerables siempre están buscando permanecer en paraísos. Esto es, creen que estarán bien si se hallan en una situación placentera determinada, si encuentran una pareja como la que tuvieron de jóvenes, si recuperan su vida social, si alcanzan una meta soñada o si simplemente se encuentran en el estado emocional correcto, que no es más que otro paraíso perdido. Y ahí está el origen del problema, porque los paraísos perdidos no existen. O dicho de otra forma, está en todas partes. Solo al comprenderlo de forma profunda o experimentarlo, alcanzaremos la piedra filosofal de la fortaleza. Los paraísos están en todas partes. Todo es relativo. Un paisaje suizo de prados verdes y riachuelos transparentes es bellísimo, pero las tierras yermas de Castilla también lo son, como pusieron de manifiesto los poetas de la generación del 98. Azorín o Unamuno retrataron en sus páginas el páramo, el árbol caído y las rocas peladas, y en gran medida generaciones de españoles descubrieron esta hermosura oculta. Dos escenarios en apariencia contrapuestos pueden ser igualmente bellos. ¿Cómo es posible? Muy sencillo.
porque los seres humanos nos inventamos esas valoraciones. Tenemos la sensación de que se trata de verdades objetivas y apelamos a características intrínsecas de las cosas. Pero, al margen de tener el estómago vacío o lleno, y poco más, todo es reinventado, lo bueno y lo malo. Así que, cuando yo me decía a mí mismo que la vida en la Universidad de Reading era fantástica y que no había nada que lo igualase, estaba creando esa realidad, sin darme cuenta de que el mismo goce que tuve en Inglaterra podía tenerlo hasta en la cárcel Modelo de Barcelona. Si abría suficientemente mi mente, como había hecho en la citada ciudad, y como me negaba a hacer ahora en España. Estar feliz en el vertedero. Así es, las personas más felices y fuertes están, la mar de bien, viviendo en un vertedero. Y no solo eso, han practicado tanto el diálogo mental adecuado que hasta se divierten sintiéndose bien en situaciones a priori adversas. Porque hay un par de fenómenos que debemos tener en cuenta. A. El ser humano puede crear siempre perspectivas diferentes de todas las situaciones, de manera que se conviertan en interesantes y gozosas. B. Dominar ese arte, que yo llamo revertir la emoción, se puede convertir en un goce en sí mismo. Hace poco tuve un paciente, Arturo, que cambió de manera espectacular con la terapia. Una vez acabada, me envió el siguiente email, que puede ilustrar esta afición a encontrarse bien en situaciones delicadas. Este verano he tenido una gran experiencia que quiero relatarte, porque creo que ejemplifica buena parte de lo que hemos aprendido en terapia. Este mes de agosto me he ido de vacaciones solo por primera vez en mi vida. El primer día que llegué a la montaña me di cuenta de que no había estado nunca solo en verano. De niño iba con mis padres, y luego, el resto de los años, con Laura, mi mujer. Claro que esto era antes de que me dejase. El hecho es que cuando llegué a mi alojamiento me encontré con que se trataba de un maltrecho hostal, nada que ver con las fotos y los comentarios de Internet. La habitación era minúscula, estaba en la calle principal y había bastante ruido, hasta bien entrada la noche, y la decoración parecía salida de una peli de la familia Monster. Supongo que me sentí mal porque estoy acostumbrado a buenos hoteles, pero por mi trabajo solo voy a 5 estrellas. Y quizá porque al ser las primeras vacaciones que pasaba solo, estaba sensible. Pero el hecho es que me puse de mal humor. Yo diría que incluso me deprimí un poco. Pero a diferencia de lo que hubiese ocurrido en mi vida pasada, el mal rollo se me pasó enseguida. Simplemente me fui a dar un paseo por aquel pueblo para convencerme de que yo, allí, podía ser súper feliz. ¿Y sabes lo bueno, Rafael? Se hizo la magia, como tú sueles decir. Me convencí. Y al cabo de poco rato estaba tan a gusto en la habitación de mi hostal, iniciando una aventura vital inolvidable. Pero lo mejor es que todas estas vacaciones, y han durado un mes, he vivido un montón de experiencias como esa, lo que tú llamas revertir la emoción. Todos mis momentos de perturbación en un restaurante ruidoso, con un pinchazo del coche, en un momento en que me perdí por la montaña, los conseguí transformar en sosiego y paz. Lo que antes me hubiese cabreado sin remedio, deprimido o estresado, ya no lo ha hecho, y lo he conseguido con mi propia mente, una y otra vez. Y bien sabes tú que yo era de esos a los que le molestaba todo. Mi vida estaba llena de episodios intolerables, de momentos tristes y todas las demás emociones negativas que existen.
No tengo palabras para expresar la felicidad que me embarga ahora, porque sé, a ciencia cierta, que el dueño de mi mente emocional soy yo. Y me encanta. Estar bien en el vertedero implica cambiar el chip en el momento justo en el que uno empieza a sentirse mal y hacer un esfuerzo decidido y masivo para sentirse feliz, independientemente de la adversidad en cuestión. Esta es la clave de la fortaleza emocional y de la liberación de la hipersensibilidad y de las neuras.